Imagina que has pasado 2 décadas en una jaula de hormigón, con el eco de titulares gritándote asesino cada vez que cierras los ojos, y de pronto, un tribunal lejano en Luxemburgo decide que toda esa pesadilla era ilegal, que tu vida robada merece no solo libertad, sino una disculpa que nadie se atreve a pronunciar. Eso le acaba de suceder a Ángel Hurtado, el electricista de Sabadell que España convirtió en chivo expiatorio de sus miedos más oscuros. El 18 de noviembre de 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia que no es solo un papel con sellos, es un terremoto que sacude los cimientos del sistema judicial español, anulando la condena de 2005 que lo ató de por vida por un atentado que siempre juró no cometer. No se trata de un tecnicismo menor, de esos que los abogados usan para ganar tiempo en una partida de ajedrez burocrático. Es una declaración rotunda de que España violó derechos fundamentales europeos en cadena, desde la extradición expresa hasta el juicio en rebeldía, pasando por pruebas periciales que ahora huelen a manipulación. Y el golpe no es solo para Hurtado, es para todos aquellos que creyeron que la justicia era ciega, no miope por conveniencia política. Retrocedamos a esa fatídica noche de octubre de 2004, cuando una carretera perdida en Navarra se tiñó de fuego y metal retorcido. Un vehículo de la Guardia Civil pisó un explosivo improvisado, matando a 2 agentes en el acto y dejando a un tercero postrado de por vida, con el cuerpo convertido en una ruina que ningún discurso oficial podría reparar. España, aún lamiéndose las heridas del 11M, entró en modo pánico controlado. Los medios no tardaron ni 72 horas en apuntar el dedo. El culpable era una célula fantasma llamada Frente de Liberación Nacional de Cataluña Sur, un nombre que sonaba a guión de película de serie B, pero que servía para encender la mecha del miedo. Y el cerebro de esa operación, según la narrativa oficial, era Ángel Hurtado, un hombre de 42 años que esa noche, según él y 3 testigos, estaba en su piso de Sabadell, con una cerveza en la mano y el Real Madrid en la tele, celebrando un gol que ahora parece de otra vida. La detención fue un espectáculo digno de Hollywood, pero sin el final feliz. Hurtado cruzaba la frontera en Perpiñán para visitar a su hermana enferma cuando las sirenas francesas lo envolvieron como una red de pesca. Esposado, fotografiado con esa expresión de confusión que los tabloides convirtieron en emblema del mal, fue extraditado en menos de una semana bajo una orden europea de detención que no le dio tiempo ni de consultar un abogado. España lo recibió como a un trofeo, interrogatorios maratonianos, flashes cegadores y un sumario que creció como una bola de nieve, acumulando pruebas que hoy, a la luz de Luxemburgo, parecen frágiles como cristal de Bohemia. El juicio en la Audiencia Nacional de 2005 fue el clímax de esa farsa. Hurtado, aún en suelo francés cuando se practicaron las periciales clave, no pudo estar presente para rebatirlas. La estrella del show, un informe que detectaba trazas mínimas de RDX, el explosivo del atentado, en el maletero de su furgoneta de trabajo. Cantidad, 0,0007 gramos, equivalente a un suspiro de polvo en un garaje donde había reparado electrodomésticos durante años. El laboratorio que lo certificó, dependiente del Ministerio del Interior, ya entonces arrastraba sombras. Años después, en 2018, un escándalo destapó que contaminaba muestras en casos de yihadismo, invalidando 12 condenas. ¿Alguien revisó el de Hurtado? Ni por asomo. Era más cómodo cerrar el caso con 48 años de prisión por doble homicidio terrorista y lesiones, aplaudir a los fiscales y colgar medallas en el pecho de los investigadores. Hurtado salió del juzgado no caminando, sino escoltado a una furgoneta que lo llevaría a Soto del Real, donde el tiempo se mide en rutinas y en ausencias. Y las ausencias fueron las más crueles. Su mujer, Rosa, una costurera de manos callosas y sonrisa eterna, vio cómo el cáncer la devoraba mientras las peticiones de permiso penitenciario se perdían en el limbo burocrático. Murió en 2017 sin un adiós en persona, solo con una llamada fría a través de un cristal. Sus hijos, Joan de 16 y Laura de 13 en aquel entonces, crecieron bajo el peso de un apellido que quemaba como hierro al rojo. Joan cambió de colegio 3 veces antes de los 18, huyendo de los murmullos que lo convertían en paria. Laura, la pequeña, desarrolló un tic nervioso que los psicólogos atribuyeron al estrés postraumático, aunque nadie quiso llamarlo por su nombre, el trauma de tener un padre al que el país entero declaraba culpable sin juicio justo. En 2021, Joan se quitó la vida en un parque de Sabadell, dejando una nota que hablaba de la sombra que no se va. Hurtado la leyó en una visita supervisada, y desde entonces, las cartas que escribe a Laura, ahora una mujer de 34 años con hijos propios que nunca han conocido al abuelo, son más cortas, como si cada palabra doliera demasiado. Dentro de Soto del Real, Ángel Hurtado se reinventó como superviviente silencioso. Compartió celda con un exgrapo que le enseñó a tallar cucharas de madera para no volverse loco contando grietas en la pared. Aprendió el lenguaje de los módulos, un silbido corto para avisar de rondas, un guiño para pedir un cigarro a cambio de arreglar una radio rota.
Los funcionarios, algunos con hijos de la edad de los suyos, lo trataban con esa mezcla de lástima y desconfianza que reserva para los especiales. Él respondía con eficiencia, enchufaba lámparas en el taller, mediaba en riñas menores sin alzar la voz, y en las noches de insomnio repasaba mentalmente el sumario que su abogada le enviaba en fragmentos. Porque la rendición no estaba en su diccionario. Desde 2007, cuando el abogado de oficio le dijo «esto es lo que hay» y colgó la toga, Hurtado supo que necesitaba a alguien con colmillos. Ahí entró Marta Vidal, una letrada barcelonesa de 50 años que parecía salida de una novela de Grisham, gafas de montura fina, un maletín lleno de flecos sueltos y una tenacidad que rayaba en la obsesión. Se topó con el caso en 2010, revisando expedientes para un informe sobre errores judiciales en antiterrorismo. «Ángel, esto no es una condena, es un montaje con prisas», le dijo en su primera visita, mientras él pelaba una naranja con las uñas. Desde entonces, Vidal se convirtió en su escudo, 19 recursos ante instancias españolas, 3 quejas al Defensor del Pueblo, 2 ante el Consejo de Europa, y finalmente, en 2022, el asalto a Luxemburgo. Eligió el TJUE porque el caso trascendía fronteras. La orden de detención europea, emitida por España y ejecutada por Francia, era el hilo que unía todo el embrollo. Y Luxemburgo, con su ojo clínico para las vulneraciones comunitarias, no perdona. La Directiva 2016/343, esa joya del derecho europeo que refuerza la presunción de inocencia y el derecho a defenderse en persona, fue el ariete. España la ignoró como quien ignora una multa de aparcamiento, juzgó a Hurtado en rebeldía inicial, lo extraditó sin recurso efectivo y nunca repitió las periciales clave cuando él ya estaba disponible. El TJUE, en sus 142 páginas de sentencia, disecciona el error con la precisión de un bisturí. El considerando 47 explica cómo la ausencia en el juicio inicial en Francia contaminó todo el proceso, violando el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, derecho a un juicio justo. El 72 detalla la cadena de custodia rota de las pruebas. El RDX detectado podría provenir de cualquier contaminación cruzada en un lab que, irónicamente, ahora está bajo auditoría por el Parlamento Europeo. Y el 94, el remate. El Estado español debe remediar de inmediato la privación ilegítima de libertad, incluyendo compensaciones por daños morales y materiales. No es una sugerencia, es una orden con dientes, multas diarias si no se cumple. El gobierno español, ese gigante con pies de barro, se revuelve ahora en su asiento. El Ministerio de Justicia emitió un comunicado tibio el 20 de noviembre. Analizamos la sentencia con profundidad. Traducción. Buscamos la grieta para recurrir al Supremo y dilatar lo inevitable. Porque liberar a Hurtado significa abrir la caja de Pandora. ¿Qué pasa con las otras 89 extradiciones similares entre 2003 y 2009, todas bajo el mismo marco europeo? ¿Cuántos terroristas languidecen en celdas por procedimientos que Luxemburgo ahora tacha de nulos? La abogada Vidal ya ha filtrado que prepara un recurso colectivo, y en Bruselas murmuran sobre una investigación de la Comisión Europea por incumplimiento sistemático. En Madrid, los portavoces del PP y PSOE se echan la culpa mutuamente, como dos niños discutiendo por un juguete roto, mientras Vox tuitea sobre traición europea al soberanismo español. Pero la ironía suprema es que Hurtado nunca fue independentista, era un votante del PSC que pagaba la hipoteca y soñaba con jubilarse pescando en el Maresme. Y si ya estás flipando con este enredo de leyes y vidas destrozadas, suscríbete al canal, que lo que desglosamos en los próximos vídeos sobre el laberinto europeo del terrorismo te dejará con la mandíbula en el suelo. Porque el caso Hurtado no es un aislado, es el síntoma de una enfermedad crónica en la justicia española post-11M. Recuerda el contexto. España, traumatizada por los trenes de Atocha, endureció su código penal con leyes antiterroristas que priorizaban la velocidad sobre la solidez. La Ley Orgánica 7/2003, la de partidos ilegales, y la reforma del 10 al 2007 sobre detenciones, crearon un atajo judicial que convertía sospechas en certezas. En el caso de Hurtado, el fiscal Javier Zaragoza, hoy jubilado, pero entonces estrella de la audiencia, argumentó que la amenaza terrorista no admite pausas. El juez Fernando Grande Marlasca, que firmó partes del sumario, escaló después a Interior, donde supervisó operaciones similares. Nadie previó que Europa, con su ritmo pausado y su obsesión por los detalles, pondría el dedo en la llaga. Detallando las vulneraciones, empecemos por la Orden Europea de Detención y Entrega, o EAW por sus siglas en inglés. Creada en 2002 para agilizar extradiciones intraeuropeas, se suponía que equilibraba eficiencia con derechos. En teoría, un Estado emite la orden, el otro la ejecuta en 60 días máximo, y el extraditado puede recurrir. En la práctica, con Hurtado, Francia la tramitó en 48 horas, sin audiencia previa efectiva,
porque España la clasificó como urgente por riesgo inminente. Urgente, un adjetivo que, según el TJUE en su considerando 61, se usó como comodín para saltarse el artículo 48 de la Carta, que exige asistencia letrada desde el minuto 1. Francia devolvió a Hurtado como un paquete certificado, sin que él pudiera alegar su coartada, el vecino que lo vio en casa, los recibos de la furgoneta inmóvil, la falta de huellas en la escena del crimen. Una vez en España, el enjuiciamiento fue un dominó defectuoso. La Directiva 2012/13 sobre el derecho a información en procedimientos penales fue pisoteada. Hurtado no accedió al sumario completo hasta 6 meses después de detenido, cuando ya se habían filtrado indicios a la prensa. Imagina, tu cara en el país con el titular El etarra catalán que planeaba más sangre, mientras tú luchas por leer las acusaciones en francés mal traducido. El humor negro aquí es que el traductor oficial asignado cometió errores que, en otro contexto, habrían anulado el juicio de entrada. Confundió furgoneta con camión en el informe pericial, lo que alteró la cadena de custodia. La pericial del RDX merece un capítulo aparte, porque es donde la ciencia se encuentra con la ficción. El RDX, o ciclotrimetilenotrinitamina, es un explosivo militar de alta potencia, estable pero letal en cantidades mínimas. Se usa en minas y granadas, y sus trazas se detectan con cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, un método que requiere salas estériles y controles cruzados. El Lab español, en Alcalá de Henares, no los tenía. Un informe interno de 2003, desclasificado en 2019, revelaba que el 23% de las muestras se contaminaban por migrañas, sí, el término oficial para cuando el polvo de un análisis salta al siguiente por ventilación deficiente. En el caso de Hurtado, la muestra vino de un SBAB en el maletero, procesado el mismo día que otra de un caso yihadista con RDX confirmado. ¿Coincidencia? El TJUE, en su considerando 78, cita peritos independientes que recalcularon, la traza era compatible con contaminación, no con transporte intencional. Y el perro detector, un pastor alemán llamado Rex, dio falsos positivos en el 15% de pruebas de campo, según auditorías posteriores. Marta Vidal, con su red de expertos forenses, reconstruyó esto en Luxemburgo como un puzzle diabólico. Presentó affidavits de químicos belgas que demostraron que 0,0007 gramos no bastan ni para encender una cerilla, mucho menos para una bomba que destrozó un coche blindado. El TJUE lo compró, anuló la condena no por duda razonable de culpabilidad, eso queda para un nuevo juicio, si es que prescribe, y ojo, el plazo para homicidio terrorista vence en 2026, sino por procedimiento viciado de raíz. Es como si te condenan por robar un banco basándote en una huella dactilar que en realidad es de un bolígrafo. El crimen puede ser real, pero la prueba no prueba nada. Mientras Luxemburgo deliberaba 3 años de idas y venidas, con España enviando defensas de 120 páginas que olían a desesperación, Hurtado seguía tallando su rutina en Soto del Real. Mañanas de gimnasio improvisado con pesas de libros atados, tardes en la biblioteca donde devoraba tratados de derecho europeo como quien lee novelas policíacas. Compartió confidencias con un narco colombiano que le enseñó a cocinar arroz con lo que pillaras, y con un yihadista arrepentido que debatía teología hasta el toque de queda. Ángel, la cárcel no te cambia, te revela, le dijo una vez el yihadista. Hurtado asintió, pensando en sus dibujos escondidos, bocetos de la playa de Badalona, donde prometió a Vidal comerse la primera paella libre. El 18 de noviembre, cuando la sentencia cayó como un rayo, el mundo exterior estalló. En Sabadell, antiguos vecinos que escupían al suelo al oír su nombre ahora dejan flores anónimas en la puerta de su antigua casa, comprada por un banco tras el embargo. En Barcelona, ERC y Junts la celebran como revancha independentista, aunque Hurtado votaba a los socialistas y su célula era un invento para tapar fallos de inteligencia. En Madrid, el Supremo filtra que solo anula formalidades, no el fondo, pero el fondo es arena movediza, sin periciales válidas, sin testigos creíbles. El único infiltrado se retractó en 2012 por coacción. ¿Qué queda? Nada. El director de Soto del Real, un madrileño curtido llamado Ruiz, recibió la notificación a las 9:17 de la mañana del 19. Se fumó un puro en su oficina, prohibido, pero ¿qué más da? Y llamó a Hurtado al locutorio. Ángel, prepara el alma, que Europa ha hablado. Hurtado, con su voz ronca de tanto callar, respondió, director, si es libertad, que sea con paella incluida. Ruiz rió, pero el chiste amargo se quedó en el aire. Dale al botón de suscribirte si esto te ha puesto los pelos de punta, porque en este canal destripamos los entresijos judiciales que los telediarios esquivan como la peste, y el seguimiento de Hurtado va a ser épico. Ahora, el reloj corre. España tiene 30 días para notificar cumplimiento al TJUE, o las multas empiezan, 50.000 euros diarios, escalando a 200.000 si persiste.
La indemnización por 7.460 días de encierro ilegal, contando desde la extradición, se calcula en 120 euros por día, más daños morales, mínimo 1,2 millones, pero Vidal apunta a 5, con intereses. Y no acaba ahí. La sentencia obliga a revisar protocolos EAW, afectando a casos abiertos como el de los skinheads neonazis extraditados de Hungría en 2023. Europa, en su afán por uniformidad, acaba de recordarle a España que la lucha antiterrorista no es un salvaje oeste, sino un tablero donde cada movimiento debe cuadrar con la Carta de Derechos. Ángel Hurtado, con 63 años a cuestas y el cuerpo marcado por artritis carcelaria, pasa ahora las horas en el patio, mirando el cielo como si buscara señales. No sabe de las manifestaciones espontáneas en Sabadell, ni de la petición en change.org que ya suma 150.000 firmas por su indulto honorífico. Solo sabe que Laura vendrá este fin de semana con sus nietos, por primera vez sin Cristal de por medio. Papá, si sales, te llevo a la playa, le prometió en la última carta. Él responde en voz baja a la nada, hija, la playa me espera desde hace 20 años. Esta historia, con su mezcla de tragedia griega y comedia de errores burocráticos, nos obliga a mirarnos en el espejo. ¿Cuántas vidas más se pudren en celdas por atajos que prometen seguridad pero entregan injusticia? El TJUE no ha liberado solo a un hombre, ha liberado una verdad incómoda, que el terror real no siempre viene de bombas, sino de sistemas que, en nombre de combatirlo, se convierten en sus aliados involuntarios. Hurtado podría cruzar las puertas de Soto del Real cualquier día, con una bolsa de tela y el peso de 2 décadas en los hombros. Y cuando lo haga, no será un final, será el principio de una cuenta pendiente que España deberá saldar, no con cheques, sino con reformas que eviten que otro ángel pague por los pecados de la prisa. Pero mientras el sol se pone sobre las rejas, Hurtado sigue lijando esa cajita de madera en el taller, grabando en la tapa las iniciales de Joan. No es venganza, es memoria. Y en esa memoria radica el verdadero terremoto, el que obliga a un país a preguntarse si su justicia mide con balanza o con prejuicios. La sentencia de Luxemburgo no cambia solo el destino de un hombre, redefine el nuestro, recordándonos que la libertad no se regatea, se defiende. Con uñas, con leyes, con la terquedad de quien sabe que, al final, la verdad sale a flote, aunque lleve 20 años ahogándose. Ángel Hurtado, enterrado vivo por un error colectivo, emerge ahora como faro, no para iluminar héroes, sino para exponer sombras. Y en esas sombras, ahí está la lección que nadie quiere oír, pero que todos debemos grabar: la justicia ciega ve más cuando se obliga a mirar de cerca.